La ley es la ley y las normas internas de los partidos también. Y por supuesto también la tutela del Tribunal Electoral. Quiero dar la bienvenida ya al licenciado Kilian Paray, actual miembro del PRD, actualmente secretario también general de la Asamblea con nosotros, para poder darle contexto al tema, porque 35, por decir así, pases libres de actuales diputados. ¿Cómo queda el tema de la democracia en el interno de un partido que se llama Partido Revolucionario Democrático, PRD? Quiero empezar por ahí. Gracias por acompañarnos, licenciado Paray, y buen día ante todo. Buenos días, Icari. Buenos días a todos los que nos escuchan y nos ven desde la televisión, de TVN. No, sin duda yo creo que el PRD, a finales de la década del 90, de manera innovadora, logró establecer un proceso democrático de llevar todos los cargos de elección a primaria. El PRD sentó un precedente que después fue acogido por la ley electoral para hacer obligatorio las elecciones primarias a nivel presidencial. Pero desde esa época el PRD estableció elecciones primarias para todos los cargos de elección. Nosotros estamos en una situación compleja como partido y creo que como sociedad, y tal vez estemos abocados a hacer una revisión de nuestro sistema de elección de nuestra oferta electoral, o de buscar mecanismos que nos permitan elegir candidatos que estén más realmente identificados con una línea política y con una ideología política. Sí. Sin embargo, en estos momentos en los que el estatuto del partido, y no ha habido una discusión amplia a lo interno del partido, y los estatutos establecen y obligan a las elecciones primarias en todos los cargos, la ley permite una excepción en materia de que se generen alianzas. Y en ese sentido, todo parece indicar que se está utilizando esa excepción como un mecanismo tal vez no necesariamente de generar alianzas, sino de garantizar que algunos dirigentes políticos de nuestro partido no estén obligados a ir a una elección primaria. A ver, me parece que... Don Kilian, ¿quién es el padre de esta criatura? Tomando en consideración que las normas son las normas. Y estamos escuchando a una figura como el exsecretario Pedro Miguel González decir, oye, esto lo aprueba el tribunal y por ahí mismo presento un recurso. ¿Por qué? Porque la lógica indica que el PRD, que fue los primeros partidos en realizar internas, era para que los miembros de la capacidad, como dice la norma, de elegir y ser elegidos. Y aquellos miembros también que hacen, por decir así, trayectoria dentro del partido, méritos también para someter su nombre a estas internas primeros. ¿Qué pasó con esto? Sí, yo creo que, si bien es cierto, insisto, hay que hacer una revisión del sistema, eso debe pasar por un proceso muy amplio de discusión política interna. Y además debe pasar de una visión estratégica que nos permita como partido, insisto, elegir una oferta electoral comprometida con un proyecto político a desarrollar. Pero eso debe ser desarrollado ampliamente. Ahora todo parece indicar que el Comité Ejecutivo Nacional, la dirección política del partido, han establecido un mecanismo que permite la ley por vía de la excepción, tal vez para garantizar a algunos dirigentes políticos que no vayan a primaria. Y me parece, insisto, que es un error no solo para el partido en general, para la democracia del país también, sino inclusive para esos dirigentes que están buscando un mecanismo que no les permite ir a primaria, porque al final la política, hay un principio en política, que en política los espacios se llenan. Sí. Y pensar que no ir a procesos electorales internos, mientras todo el país y los demás partidos políticos, e inclusive en los propios circuitos donde algunos están haciendo excepción, otros dirigentes políticos van a ir a estos procesos internos y sustraerse de estos procesos sin hacer el ejercicio político, creo que también es un error que puede afectar. A ver, y fíjese usted, porque quiero mencionar un caso importante. Para el PRD, es importante, por ejemplo, la alcaldía de Panamá es uno de los cargos de mayor relevancia. Es un modelo de gestión política a nivel del país, donde hemos tenido una serie de situaciones con una gestión que no necesariamente se aboca a una gestión orientada a un proyecto político del terrorismo. Pero esa figura también, la alcaldía capitalina también se reserva. Así es. Yo creo que reservar el espacio, la candidatura a la alcaldía de Panamá es un error. ¿Pero para futuras alianzas o para alguien con nombre y apellido dentro del partido? Bueno, es que me parece que para alianzas el cargo de la alcaldía no debería ser necesariamente tomado en cuenta, en virtud de que el PRD es un partido con una estructura en la ciudad capital con mucha relevancia, a pesar de los escollos que hemos tenido durante esta administración ante la opinión pública, y bueno, una gestión que no necesariamente ha sido, vuelvo y repito, vinculada a un proyecto político torrijista de garantizarle a la ciudad una transformación real. Realmente es un error. Yo creo que el PRD tiene la posibilidad de generar una alternativa distinta al actual alcalde,
que pueda presentarle al país y llevar hacia adelante un proceso y un proyecto que le permita realmente transformar la ciudad. Ahora, el PRD, la doctrina torrijista está orientada y vinculada hacia la descentralización, hacia la gestión local. Y yo creo que nosotros estamos obligados a presentarle al país una oferta electoral después de un proceso lógicamente democrático interno que nos permita tener la mejor opción de ganar la alcaldía de Panamá para generar las condiciones de transformación y de equidad que necesita la ciudad de Panamá. le estoy preguntando directamente, ¿se está reservando la alcaldía capitalina para el señor Héctor Brands? No, yo no podría decir si se está reservando para una persona en específico. Lo que sí le puedo decir es que en efecto se está reservando. Es decir, que no va a ir a una elección primaria, no va a ir al escrutinio de las bases de nuestro partido donde pueda permitirse de alguna manera generar una candidatura y una opción que pueda realmente ganar la alcaldía de Panamá en este próximo periodo, sí, pero no para ganar simplemente, sino para llevar hacia adelante un proyecto transformador de la ciudad de Panamá. A ver, el circuito de Bocas del Toro es uninominal, el 1-1. Ahí también se está reservando directamente. El señor Benicio Robinson tiene ya 30 años de gestión como diputado. Entiendo por la nota que ha girado o por la resolución que ha establecido la dirección política del partido, que dentro de las curules que se han reservado, en su mayoría son circuitos electorales donde hay diputados actuales. A ver, así como representantes de corregimiento y así como hemos mencionado la alcaldía de la ciudad de Panamá. A ver, no es coincidencia que en política, a ver, las intervenciones de figuras importantes, inclusive dentro de su partido, tiene un asidero. Semanas atrás veíamos los planteamientos del expresidente Martín Torrijos, cuando hablaba de, ojo, el partido tiene que retomar su rumbo torrijista y evitar el clientelismo y los intereses personales mezquinos. ¿Tiene que ver algo esto, advertencia del presidente Torrijos, con lo que está viendo ahora mismo el partido? Sí, yo creo que el PRD, los partidos políticos, la sociedad panameña está en una situación complicada de crisis. Y los partidos políticos estamos obligados a generar las condiciones para que un país como este pueda tener condiciones de equidad, para que haya una discusión de carácter político sobre cuáles son las acciones que vamos a tomar para que el país avance. Entonces, cuando nos preocupamos solo por el tema electoral, de ver quiénes van a ser nuestros candidatos o qué candidatos de repente tienen opción de ganar o de mantenerse en el cargo, y no vemos hacia adelante un proyecto político, ideológico, de llevar hacia adelante el país, creo que nos estamos equivocando. Sí. Insisto, el utilizar un mecanismo de reserva que está establecido en nuestra ley electoral precisamente para alianzas, posiblemente como un mecanismo de garantizar que algunos dirigentes políticos no vayan a primaria, insisto, me parece que es un error estratégico, no solo que va a afectar a nuestro partido y al sistema democrático interno, sino que también va a afectar a esos mismos candidatos, porque este va a ser un año donde, en efecto, todos los partidos políticos, todas las dirigencias internas de los políticos van a estar abocados a un proceso de discusión y de participación política, porque en efecto ahora con los topes son los momentos en los que se permite hacer proselitismo, y aquellos dirigentes que pretendan sustraerse de ese ejercicio electoral, de ese ejercicio de presencia en sus comunidades y en sus bases, creo que más allá de hacerles bien, lo que les va posiblemente es a perjudicar. A ver, don Kivia, ¿está el partido PRD secuestrado por un CEN, y le pregunto cómo han calificado, clientelar y de intereses mezquinos y personales? Yo no voy a entrar acá a catalogar este tipo de condiciones. Lo que sí estaría llamado, plantearía es hacer un llamado en general a la dirección política del partido, a la membresía del partido, a la dirigencia del partido, porque yo creo que el PRD, más allá del Comité Ejecutivo Nacional, tiene una dirigencia, tiene estructuras políticas a nivel nacional en los corregimientos, en los distritos, en los circuitos, en las provincias, y yo creo que nosotros sí debemos abocarnos a una discusión política que nos lleve a entrar en un proceso de reorganización de nuestro partido, pero que además nos lleve sobre todo a definir una oferta electoral que esté comprometida con el proyecto ideológico del PRD y del torrijismo. El PRD se fundó con un propósito, que era darle continuidad, sobre todo después de la reversión del canal, a un proceso que nos permitiera generar un país más equitativo. Esas metas se han cumplido, esa es la realidad que tenemos hoy en el país, no necesariamente. Definir candidaturas de gente que no esté comprometida con ese proyecto político es un error que al final va a afectar a nuestro partido. ¿Es lo que está pasando? Cuando la gente mide a una figura, no es lo que está pasando, y no es lo que... Bueno, insisto, yo creo que estamos llamados todos en general
a generar las condiciones que nos permitan, en una condición tan especial como la que estamos, después de una pandemia, después de una situación social y política, económica, la que estamos viviendo, definir una oferta electoral que nos permita realmente abanderar a dirigentes políticos que estén comprometidos con un ideal y con un proyecto político. Usted está hablando de compromisos, pero estamos viendo ahora un accionar del propio partido de reservar espacios, en su mayoría de actuales diputados en la Asamblea. ¿Cómo es esto? Es lo que parece la intención de esta resolución del Comité Ejecutivo Nacional, que debe ser ahora revisada por el Tribunal Electoral. Al final, nuestra ley establece que el Tribunal Electoral debe aprobar esta resolución. El Comité Ejecutivo Nacional también está todavía en condiciones de reconsiderar algunas de estas reservas. El PRD siempre ha hecho reservas por temas de alianza y sobre todo en los circuitos plurinominales se han generado espacios porque en efecto para el PRD alianzas tiene algunas opciones de generar alianzas y no es que todas las reservas estén mal. Lo que sí estaría mal es que en efecto este mecanismo de reserva se utilice como un mecanismo de garantizar que algunos dirigentes políticos no vayan a primaria o de garantizar algunos espacios políticos para quien se estime sin ir en un proceso democrático interno. Nos tocará después del año 24 o en algún momento después de este proceso electoral reestructurar un proceso que nos permite, insisto, tal vez reformar nuestro sistema de escogencia de nuestra oferta electoral para garantizar en algún momento que haya un proceso real de participación y de compromiso político con una visión estratégica política del turismo. Bueno, Kivian Paray, actual miembro del PRD, con nosotros en una reacción en torno a las medidas que se están tomando al interno de cara a estas primarias del Partido Revolucionario Democrático. Gracias por acompañarnos. Buen día. A esta hora hay más que contar.